chicos, entonces, si bien es cierto, mucho paciente que tiene trastornos a nivel del corazón, esos trastornos pueden llegar a generarme alteraciones en la coagulación, y esas alteraciones en la coagulación o me pueden empeorar el cuadro de la cardiopatía que el paciente tiene, o me pueden generar una nueva complicación, ¿sí? Entonces, perdón, vámonos primero acá a la vía de la coagulación, acá. Entonces, para que conozcamos un poquitico esos mecanismos de acción, entonces paso a decirles que nosotros manejamos dos vías de la coagulación, una vía intrínseca y una vía extrínseca, ¿sí? La vía intrínseca, o sea, nosotros manejamos las dos vías de la coagulación. Nosotros tenemos unos factores de coagulación, algunos se nomenclan con números romanos, ¿sí? Y otros se nomenclan con una serie de abreviaturas, por así decirlo. Esto es simplemente para que ustedes conozcan, ¿sí?, los diferentes factores de coagulación. Se habla de la cascada de la coagulación. ¿Por qué? Porque hay un factor que está inactivo que por acción de una enzima, por acción de una vitamina, ¿sí?, se activa. Y al activarse ese, inmediatamente comienza la activación de otros factores de coagulación. Entonces, por ejemplo, tenemos el factor 12 que está inactivo. Si a ese factor 12 actúa una serie de enzimas, inmediatamente lo activan. Y una vez que ese factor 12 activado, valga la redundancia, está activado, me va activando otros factores de coagulación y así sucesivamente, tanto en la parte intrínseca como en la parte extrínseca. Hay un punto en donde convergen las dos vías, tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca, y es en el factor 10 de coagulación, ¿sí? Ambas vías convergen en la activación del factor 10 y después se unifica las vías de coagulación a una sola vía, en donde el factor 10 me va a actuar sobre la protrombina para convertirlo en trombina, y esa trombina a su vez me activa dos caminos, el camino del fibrinógeno y el camino del factor de coagulación 13. Al final de todo, ¿sí?, al final de todas estas vías, el resultado final es que se forme el coágulo de fibrina o polímero de fibrina, y ese es el procoágulo o el precoágulo. Sobre esta fibrina se van a depositar plaquetas para formarme ya o terminar de formarme el coágulo, ¿sí? Esta vía de la coagulación puede verse afectada de dos maneras: o que exista una hipercoagulabilidad, es decir, que el paciente coagule demasiado, y la tendencia en este paciente entonces es a formar muchos trombos, y esos trombos pues se pueden desprender fácilmente y pueden llegar al corazón a generar un infarto al paciente, o pueden llegar al cerebro y generarle una ACV al paciente, o lo contrario, una hipocoagulabilidad, en donde existen deficiencia de factores de coagulación, cuyo resultado final va a ser que el paciente no coagule mucho. Entonces, al no coagular mucho el paciente, el riesgo es que el paciente me sangre demasiado, que presente hemorragias espontáneas, ¿sí? Muy bien, entonces ya conociendo un poquitico esta parte de la coagulación, podemos entender los medicamentos. Vamos a hablar de la hipercoagulabilidad, es decir, que el paciente coagule demasiado y la tendencia es a formar muchos trombos en el paciente. Un primer grupo de fármacos, entonces tenemos que van a ser los inhibidores indirectos de la trombina. ¿Qué significa esto? Que esos inhibidores indirectos no van a dejar que se forme trombina, pero por cualquiera de estas vías, a nivel de estos cofactores o a nivel de estos factores de coagulación. O sea, no actúan directamente evitando la formación de trombina, sino que van a actuar inhibiéndome factores de coagulación, que al final esos factores de coagulación tendrían como resultado final la formación de trombina. Por eso se llaman indirectos.
indirectos porque actúan antes de la formación de la trombina. Aquí tenemos entonces uno que es la heparina, muy conocido por nosotros, ¿sí? La heparina con sus derivados, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Entonces, una vez que la heparina se administra a nivel hepático, esa heparina se va a convertir en un metabolito que se llama la antitrombina 3. Esta antitrombina 3 es la que realiza verdaderamente el mecanismo de acción. ¿Cuál es ese mecanismo de acción? Inhibir una enzima que se llama la proteasa. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la proteasa? Ella, junto con otros cofactores, activar ciertos factores de coagulación. En este caso específico, ¿cuáles factores de coagulación me va a inhibir la heparina? El factor 12 activado, la calicreína, el 11 activado, el 10 activado, el 9 activado, el 8 activado y el 2 activado. Entonces, por así decirlo, lo que hace el medicamento es inactivar estos factores de coagulación, el 12, el 11, el 10, el 9, el 8 y el 2. ¿Sí? No dejan que se active, ¿correcto? Ese es el mecanismo de acción de la heparina. 8, 13. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el...? Perdón un momento. Miremos acá. Ok, ¿cuál es el efecto que tiene esto? Nosotros, no sé si a ustedes en algún momento, de pronto la han operado, o en algún momento les han mandado a hacer unas pruebas de coagulación que se llama el PT y el PTT. ¿Sí? El PT significa tiempo de protrombina y el PTT es el tiempo parcial de tromboplastina. ¿Sí? Eso lo mandan por lo general pues antecitos de una cirugía, pues para saber cómo está la coagulación de ese paciente. Estos dos exámenes, PT y PTT, son los únicos exámenes que no tienen un valor normal estándar. Me explico. Si yo me mando a hacer una glicemia, el valor normal hoy, ayer, antes de ayer, en el pasado y en el futuro será de 80 a 100 miligramos por ciento. Si yo me mando a hacer un colesterol total, el valor normal en el pasado, en el presente y en el futuro será hasta 200 miligramos por ciento. ¿Sí me hago entender? Que no me importa qué día me tome el examen, el valor normal siempre va a ser el mismo. Con el PT y el PTT no. Con el PT y el PTT hay que sacar el valor normal del día. ¿Y qué se saca? Con el primer examen de PT y PTT que se le manda al paciente, a un paciente. ¿Sí? Si ella hoy le mandaron a hacer un PT y un PTT, la sangre de ella es la que se va a tomar junto con otros reactivos para que me dé el valor normal del día. Y con base en este valor normal, tengo en cuenta los PT y los PTT de hoy. Entonces el PT y el PTT, por ejemplo, el PT puede ser el valor normal hoy 11.5. Ayer fue 10.8. Mañana puede ser 12. Pasado mañana puede ser 12.7. ¿Sí? Entonces siempre toca sacar el valor normal del día para comparar el resultado del paciente con el valor normal del día, y ahí sí puedo saber si el PT y el PTT del paciente está normal, está prolongado o está muy acortado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el PTT me mide la vía intrínseca de la coagulación y el PT me mide la vía extrínseca de la coagulación, ¿cierto? Muy bien. Cuando un paciente está anticoagulado, a ese paciente hay que hacerle mensualmente, por lo menos, hay que estarle haciendo pruebas de PT y PTT para ajustarle la dosis. 1. Y 2, una vez que ya tengo ajustada la dosis, mensualmente hay que hacerle PT y PTT para ver cómo está la coagulación de ese paciente y, como vamos a ver ahorita más adelante, evitar la sobredosificación. Porque si ya yo sobredosifico mucho el anticoagulante, llegará un momento en que el paciente va a tener que
no va a tener coagulación y entonces el riesgo de que me haga hemorragias. Entonces por eso me toca mensualmente estarle haciendo PT y PTT para saber si de repente en un momento determinado ya ese PT y PTT está muy al límite de una hemorragia, entonces bajarle o suspenderle por un tiempo la anticoagulación al paciente. En un momento determinado puedo anticoagular demasiado al paciente y entonces se me va a presentar ese paciente con hemorragias. Doctor, estaba tranquilo en la casa y me empecé a venir sangre por la nariz, epistaxis, o me estaba cepillando los dientes y empecé a sangrar, o empecé a tener vómitos con sangre, lo que sea. Entonces tengo que cortar rápido el efecto de esa heparina y lo voy a hacer con el sulfato de protamina, ¿sí? Es para bloquear, por así decirlo, el efecto del anticoagulante y evitar que el paciente se me siga haciendo hemorragia. Protamina. ¿Cuánto tiempo funciona, digamos, a qué tiempo vamos a hacer efecto? Digamos que el efecto es más o menos hacia la media hora, pero hay que seguirle aplicando. ¿Por qué? Porque ella simplemente me corta el efecto de la heparina y me lo va cortando, pero los factores de coagulación van a seguir, ¿qué? Bajos, entonces toca paulatinamente que vaya subiendo. Bueno, muy bien. Algunos derivados de la heparina que se usan mucho, de pronto ustedes lo han escuchado, sobre todo la enoxaparina, es como uno de los anticoagulantes más usados. La enoxaparina y la dalteparina son como los dos más usados, pero diría yo más la enoxaparina. No, el efecto, o sea, perdón, la potencia de los cuatro es la misma, ¿no? Es que son derivados tienen la misma mamá, heparina, ellos son hermanos, entonces el efecto es el mismo, simplemente es más por biodisponibilidad del medicamento, ¿cierto? ¿La warfarina también está? No, la warfarina la vamos a ver ahorita. Bueno. Tenemos ahora los inhibidores directos de la trombina, o sea, ellos sí actúan, es directamente, ya les digo en dónde, acá, evitándome que la protrombina se me convierta en trombina. Los anteriores trabajaban acá y estos actúan directamente es acá, evitando que la protrombina se me convierta en trombina. Por eso son directos, porque actúan directamente sobre la formación de la trombina, ¿cierto? Tenemos para usos parenterales y para usos orales. Los de uso parenteral tenemos la irudina y la lepirudina, y para uso oral tenemos la cimelagatrán y el dabigatrán. Son muy buenos también, pero tienen un pequeño inconveniente, que son un poquito cariñositos, más cariñositos que la heparina. Entonces digamos que la mayoría de los hematólogos empiezan ¿con quién? Con la heparina o alguno de los derivados de la heparina, ¿sí? Y de repente usan esto en el evento que el paciente tenga alguna reacción alérgica a la heparina, ¿cierto? Bueno, tenemos ahora los anticoagulantes orales. Aquí voy a tener la warfarina sódica, voy a tener la hidroxicumarina y el dicumarol, esos son los tres más usados. El felprucomón se usa, pero no mucho. Quizás de estos cuatro, por así decirlo, la warfarina es el medicamento reina por excelencia en este grupo de fármacos, ¿sí? Ahora, tenemos otros factores de coagulación que para poder activarse requieren de la vitamina K. Por eso es que cuando un niño nace, tan pronto nace, le colocan la primera vacuna acá en el muslo, y es vitamina K, porque el niño cuando nace no tiene vitamina K, entonces no hay quien active las dos vías de la coagulación, no hay quien haga que arranque la vía de la coagulación, ¿sí? Tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. Entonces toca aplicarle el conaquión, se llama la vacuna, el conaquión, que es vitamina K. Y en ese momento se empieza a activar las dos vías de la coagulación. Este grupo de medicamentos actúan sobre los factores de coagulación que son vitamina K dependientes. Me bloquea la activación de los factores de coagulación que son vitamina K dependientes. ¿Cuáles son? El 2, el 7, el 9 y el 10. Si vemos, tanto la heparina como estos tienen unos factores de coagulación comunes. El 2, el 9 y el 10.
La antitrombina 3 me bloqueaba el 2, el 9 y el 10, entre otros. ¿Sí? Y estos anticoagulantes orales también me bloquean estos factores de coagulación que son vitamina K dependientes más el factor de coagulación 7. ¿Sí? Bueno, muy bien. Una que administración de los de la parenteral. Parenteral. Vía parenteral. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos otro grupo de medicamentos que no actúan sobre la vía de la coagulación, sino que actúan evitando que las plaquetas se agreguen a ese tapón de fibrina, a ese coágulo de fibrina que se formó al final de las dos vías de la coagulación, ¿sí? Que son los denominados antiagregantes plaquetarios. ¿Sí? Nosotros tenemos un antiagregante plaquetario por excelencia que es el ácido acetil salicílico, ¿sí? Que nosotros lo conocemos, ahora se llama cardioaspirina. En mi época se llamaba aspirineta, porque era la dosis que se le daba a los niños. A esa dosis baja de 100 miligramos, el ácido acetil salicílico es antiagregante plaquetario, ¿cierto? Es antiagregante plaquetario, ¿correcto? Ya a una dosis más alta, entonces ya es analgésico, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros tenemos que realmente, digamos que cuando yo mando a los pacientes les mando es cardioaspirina? Tenemos otros que pues no sé qué tan frecuentemente se usa, por lo menos yo no. El dipiridamol, que también es un analgésico potente que usamos para bajar la temperatura cuando el paciente tiene una fiebre que no le hemos dado Dolex por vía oral, le hemos dado ibuprofeno por vía oral y la fiebre le baja un poquito, pero al ratico vuelve y se le dispara la fiebre, entonces le bajamos con el dipiridamol. Pero también el dipiridamol es antiagregante plaquetario. No se usa casi como antiagregante plaquetario. ¿Por qué? Porque este también es depresor del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, le voy a deprimir el sistema nervioso al paciente y lo puedo, digamos, como llevar hacia algún efecto secundario debido al proceso de depresión del sistema nervioso. Tenemos ahora el cilostazol, que también es inhibidor. Es un antiagregante plaquetario y también las tienopiridinas. No se usan casi. Una cajita de cardioaspirina vale como 3.000 pesos. 10 pastillitas, esto vale 10 pastillitas, vale como 20.000 pesos. ¿Sí? Y el efecto es el mismo, o sea, también tiene el ácido acetil salicílico, a pesar de que de pronto pueda ser económico, pues es muy bueno, ¿sí? Como antiagregante plaquetario, ¿no? Bueno, muy bien, listo. Preguntas, dudas, inquietudes.